Buenas noches. En la sección de ingeniería del día de hoy hablaremos acerca de los tipos de válvula de control usadas en la industria, criterios de la selección para válvulas de control y principales fabricantes de válvulas de control de México. Esta noche contamos con la presencia de nuestra hermosa Marcela Ayala, de nuestra dama Daniela Belolzarán y de nuestros estimados Joaquín Arturo y Fernando Madrigal. Hola amigos, me gustaría comentarles primero que nada qué es una válvula de control. Una válvula de control es un instrumento que se utiliza para regular el flujo en procesos en los sistemas de tuberías. Esto se logra a partir de una reducción del área de flujo. Y por su aplicación son requeridas en todos los procesos industriales. Por ejemplo, puedo regular el caudal de lágrimas en mis ojos cuando mi crush me manda a la fregada, pero eso no importa. Acá mis compañeros, ¿qué opinan de las válvulas de control? ¿Qué nos pueden decir? Pues bueno, yo pienso que una de las cosas que hay que tomar en cuenta de mayor importancia es la selección de válvulas de control dependiendo del flujo que vayamos a manejar. Por ejemplo, en las plantas de procesos químicos se utilizan las válvulas de estrangulación motorizadas para controlar flujos desde menos de una gota por minuto hasta miles de galones por minuto y caídas de presión desde apenas unas cuantas pulgadas de columna de agua hasta miles de psi. Oye, ¿y qué más me puedes comentar acerca de las aplicaciones de este tipo de instrumentos tan utilizados? Pues verás, las aplicaciones de válvulas abarcan una gama casi infinita de diseños diferentes, desde válvulas de globo con jaula estándar hasta las de gran tamaño, especiales para presiones muy extremas. La selección de la válvula adecuada parecería algo muy complejo, pero la experiencia señala que el proceso de selección solo requiere aplicar unos cuantos procedimientos sencillos. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Alguien sabe si hay distintos tipos de válvula y cuáles son? Pues mira, para seleccionar una válvula adecuada, primero lo más conveniente es estudiar los 4 tipos básicos de válvulas de control que hay. En este caso serían las válvulas de globo con jaula, válvulas de bola, válvulas de disco excéntrico y válvulas de mariposa. Las válvulas de globo han sido de uso casi universal, pero la válvula moderna con jaula ha desplazado casi por completo la de globo con guía superior e inferior y con orificio sencillo o doble. Las válvulas de jaula se destacan por la facilidad para cambiar las guarniciones, que son el macho, jaula y anillo de asiento separado. La jaula tiene funciones múltiples. Sirve para guiar el macho y retiene el anillo de asiento en el cuerpo. La configuración de las aberturas en la pared de la jaula determina las características de flujo. Por contraste con la válvula con guía superior e inferior, la válvula con jaula tiene funcionamiento más estable, pues tiene fuertes guías para el macho en la zona en donde ocurre máxima caída de presión. La válvula de jaula puede satisfacer los requisitos de la mayor parte de las aplicaciones porque hay una serie de tipos de guarniciones para escoger. Algunas opciones son equilibrado, sin equilibrar, con asientos de elastómero, con restricción o de apertura total. Cualquier configuración de las guarniciones es intercambiable en el mismo cuerpo de la válvula, con lo cual el usuario reduce sus costos de adquisición y necesita menor existencia de piezas de repuesto, o sea, refacciones. Estoy de acuerdo contigo, Fer, aunque al compararla con otros tipos de válvulas, se aprecia que la válvula de globo tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, el tamaño. Por lo general va de 16 pulgadas. En segunda, tiene una menor capacidad comparada con una válvula con vástago visible de igual tamaño, como las de bola o mariposa. Y a veces el costo es mucho mayor. Las válvulas de bola se denominan de alta recuperación, lo cual significa que la presión en la salida se recupera hasta un valor cercano al de la presión de entrada, mayor que la recuperación de presión en una válvula de globo. En otras palabras, requieren menor caída de presión para permitir un mayor volumen de flujo. Hay diversos tipos de válvulas de bola para estrangulación. Además de la bola completa estándar, que tiene un orificio completo o reducido, hay algunas en las que se emplea una bola parcial configurada. Estas fueron diseñadas originalmente para el manejo de pasta para papel y ahora se emplean en todas las industrias. En otro diseño es una combinación de válvula de bola con válvula de mariposa, de alto rendimiento. Esta se compone de un disco que gira desde la posición cerrada hasta una en la que se descubre el conducto para flujo. Qué bueno que mencionas las válvulas de mariposa, ya que también íbamos a hablar de ellas. Esta válvula con eje rotatorio cada vez se está ocupando cada vez más por su alto rendimiento. Tiene un disco con su eje descentrado desde la línea de centros de la válvula y con ello se tiene un movimiento excéntrico del disco cuando abre o cierra la válvula. Una característica importante es que el disco solo hace contacto con el asiento en unos cuantos grados de rotación durante el cierre de la válvula. Esto permite
que se reduzca el desgaste del sello y evita su deformación permanente. Además, como el sello no tiene rozamiento contra el disco cuando la válvula está en posición de estrangulación, hay baja fricción y se requiere menor torsión para su accionamiento. La válvula de mariposa de disco excéntrico, igual que la de bola, tiene asientos de elastómero o de metal. Este tipo de válvula está disponible en tamaños hasta de 24 pulgadas con capacidad ANSI de 150, 300 o 600 libras de presión. Se instala entre las bridas del tubo y requiere muy poco espacio. El costo relativo de las válvulas de disco excéntrico y de bola varía según el tamaño, pero el costo promedio de la de disco excéntrico es menor. Esta diferencia es más importante en tamaños mayores de 6 pulgadas. Para aplicaciones generales en donde no se requiere poco escurrimiento, se recomiendan las válvulas de mariposa con disco oscilante. Pueden trabajar con presiones altas en la entrada y grandes caídas de presión en una amplia gama de temperaturas. El disco oscilante, con holgura entre la cavidad del cuerpo y el disco, permite dilatación térmica diferente del disco y el cuerpo, sin que el disco se quede pegado en el cuerpo. Y hablando específicamente de la válvula de globo, ¿qué características principales nos podrías destacar de este tipo de válvulas? Pues mira, acerca de esta válvula te puedo mencionar algunas de sus condiciones de operación. Por ejemplo, su gama de temperatura, nos mencionan que es criogénica hasta 1500 grados Fahrenheit, puede operar con caídas de presión de hasta 14.000 psis. El costo relativo de mantenimiento es bajo. La capacidad de cierre es de 30 a 50 y la aplicación más típica que tiene es para reducción de vapor, controles de flujo con caídas de presiones altas y aplicaciones en general. Ahora, hablando de los otros tipos de válvulas de eje rotatorio como son las de mariposa, ¿cuáles son las características más destacables de este tipo de válvulas? Pues verás, con respecto a las válvulas de mariposa de alto rendimiento, podemos mencionar que su presión en ANSI va de 150 a 600. La gama de temperatura en grados Fahrenheit es criogénica, hasta 1500 grados Fahrenheit. La caída de presión es de 1440. El costo de mantenimiento relativo a comparación de las de globo es alto. La característica del flujo es que el flujo es lineal y se utilizan para servicios en general como agua, vapor, hidrocarburos, deshidratación de gas natural, entre otros. Y tiene muchísimo empleo. Bueno, ¿qué tal si ahora Arturo nos platica un poco de las consideraciones que se debe tener en cuenta para escoger una válvula de control? Sí, de verdad que este tema de las válvulas de control es muy interesante. Una de las consideraciones más importantes para la selección de válvulas de control es la presión, ya que para seleccionar una construcción específica entre las disponibles hay que estudiar primero las condiciones de presión que puede soportar la válvula. La mayor parte de las válvulas de control comerciales cumplen con los códigos y normas de la American National Standard Institute, o ANSI, que establecen una clasificación de presión y temperatura para el cuerpo de la válvula basada en el material de construcción. Entonces, el primer paso en la selección es determinar qué tipos de válvulas satisfacen las especificaciones de presión de la instalación. Algunas válvulas no tienen capacidades de presión superiores a ANSI clase 600. Hay algunas que no están disponibles para bajas presiones, como la ANSI clase 125. La selección de la configuración más adecuada para un uso determinado depende también de la caída máxima de presión, aunque en un examen de las publicaciones de los fabricantes indicará las capacidades precisas para caída de presión. Suele ser más seguro esperar que las válvulas de globo controlarán mayores caídas que las de eje rotatorio. Las válvulas de globo con jaula funcionan bien con caídas de presiones de hasta 50.000 psi. Las válvulas de jaula se utilizan cuando no hay ningún otro método satisfactorio para guiar el macho. Hay otras válvulas de globo que tienen buena capacidad para caídas de presión, aunque algunas son para aplicaciones en donde la caída de presión no excede 100 psi. La capacidad para caída de presión de las válvulas de bola, mariposa, entre otras, dependen de gran parte del soporte para el elemento de válvula, el tamaño y ubicación de los cojinetes para el eje y el diseño del asiento y el sello. En consecuencia, las capacidades para caída de presión varían mucho entre las válvulas comunes de eje rotatorio. Por ejemplo, la válvula de bola montada en muñones puede soportar grandes caídas de presión, mientras que algunos tipos de bola flotante están limitados a caídas de presión de 300 a 400 psi o menos. Hay válvulas de mariposa de diseño especial que pueden soportar caídas mayores a 1000 psi, pero la válvula de mariposa común con revestimiento de caucho funciona por lo general hasta 100 o 200 psi.
parámetro muy importante para la selección de la válvula es el fluido que va a ser transportado y que va a ser regulado por el instrumento. Según sea el fluido que se vaya a trabajar, se hará la selección de la configuración de la válvula. Por ejemplo, las pastas aguadas o fibrosas o erosivas son difíciles de manejar y se deben seleccionar válvulas que ofrezcan óptimos control y duración. Otro ejemplo es el manejo de materiales corrosivos. No siempre se puede obtener aleaciones con metales raros resistentes a la corrosión hechas por vaciado. Por tanto, la solución pueden ser cuerpos con revestimiento de TFE o hechos a partir de barras. Por fortuna, en la mayor parte de las aplicaciones son para líquidos que no son muy corrosivos a temperaturas y presiones razonables. Por eso, los materiales que más se utilizan para los cuerpos de las válvulas son el hierro y el acero al carbono fundidos. Bueno, pero como bien sabemos, no todos los procesos se llevan a cabo a la misma temperatura. Entonces, ¿cómo influye esto en la selección de las válvulas? Pues mira, las válvulas y sus revestimientos tienen límites de temperatura para trabajar. La temperatura pues es un aspecto muy importante en el funcionamiento, ya que estos sellos o superficies son materiales elastómeros. ¿Qué quiere decir esto? Son materiales que se degradan a partir de los 300 a 400 grados Fahrenheit. Los límites de temperatura dependen del material. Por ejemplo, el caucho tiene límites de temperatura de menos 60 a 160 grados Fahrenheit. Mientras que los sellos de siliconas pueden llegar de menos 65 a 400 grados Fahrenheit. Mientras que para el servicio criogénico se necesitan válvulas con masa de enfriamiento lento, distancia corta entre caras para facilitar la instalación y alguna forma de mantener la empaquetadura de la válvula fuera de la zona de la caja fría. El servicio con temperaturas sumamente elevadas requiere configuración, guarniciones y materiales de construcción especiales. Oye, Masi, pero no todas las válvulas tienen como el mismo tipo de caudal, ¿no? Entonces, ¿qué me puedes decir de la capacidad de cierre? Pues sí, como mencionas, la capacidad de cierre es un aspecto que con frecuencia se descuida al seleccionar una válvula de control, ya que es el grado al cual debe cerrar la válvula y puede ser desde una cantidad más o menos pequeña de escurrimiento en la posición cerrada hasta fugas de menos de una burbuja por minuto. Imagínate, en la válvula de globo con asiento blando es de este caso, ¿no? Menos de una burbuja por minuto. Y bueno, van de acuerdo a la normativa ANSI, que indica que las fugas o escurrimiento en las válvulas de control. Algunas otras características que se deben tomar en cuenta al momento de seleccionar la válvula son las del flujo, pues no se pueden admitir todos los flujos en una válvula. Una característica que se debe tomar en cuenta es la lineal, la cual se explica por sí sola, pues es la capacidad de la válvula que varía en forma lineal de acuerdo con el recorrido del macho. Por otra parte, se encuentra la característica de apertura rápida, la cual es lineal en la primera parte del recorrido. Sin embargo, después hay muy poca ganancia de capacidad. Esta característica únicamente se encuentra en válvulas de disco o vástago, donde la superficie de estrangulación está expuesta al flujo de fluido para modular la capacidad en las primeras etapas del recorrido de la válvula de control. Por último, tenemos la característica de porcentaje igual, la cual hace que la capacidad del flujo aumente el mismo porcentaje por cada distancia igual de la carrera. Es decir, que mientras más se aumente el porcentaje, pues aumentará el flujo en la siguiente válvula y así sucesivamente hasta que esté abierta por completo. Las características de flujo se consideran como inherentes y son las que se observan cuando la caída de presión en la válvula es constante. Sin embargo, el flujo en la válvula no tiene solo la influencia de la superficie. Las variaciones en la caída de presión en la válvula también ocasionan cambios en el flujo, aunque la superficie en la válvula sea constante. Perfecto. Y ya una vez que ya tenemos en cuenta todos estos factores, ¿qué nos puedes comentar acerca de la producción de válvulas en nuestro país? Bueno, pues aunque no lo creas, existen diversos fabricantes de válvulas en nuestro país, pero a continuación te voy a hablar de los 5 principales fabricantes en México. Para empezar, tenemos a las Manufacturas Metálicas Especiales, la cual tiene más de 40 años de experiencia y cuenta con más de 20 modelos en 12 diámetros, principalmente de cuchilla, mariposa y retención. Sus válvulas se pueden ocupar en la industria minera, hidráulica, papelera, cementera, siderúrgicas, químicas, entre otras. Después tenemos a la Surtidora de Válvulas, la cual cuenta con más de 50 años de experiencia y fue fundada en Guadalajara, Jalisco.
Sus principales productos son las válvulas de vástago fijo y saliente, las cuales van en un diámetro de 2 a 36 pulgadas, de compuerta resilientes de 2 a 12 pulgadas y de retención de 2 a 30 pulgadas. Y bueno, también cuentan con válvulas admisoras y expulsoras de aire que van desde 1,5 a 2 pulgadas. Posteriormente tenemos a Taisa de México, la cual tiene más de 30 años en el mercado y su principal producto son las válvulas de diafragma. Se especializa en el diseño y fabricación de estas válvulas tanto manuales como automáticas y se pueden ocupar en plantas de tratamiento de aguas, elaboración de medicamentos, industria mineral y alimenticia, así como petroquímica. Posteriormente tenemos a Urrea, que cuenta con más de 100 años, es la más antigua en nuestro país, y sus principales productos son las válvulas de compuerta, globo, esfera, alivio y purga, retención y reguladoras. Su principal aplicación es en las instalaciones plomeras, específicamente en baños. Finalmente, tenemos a Válvulas e Instrumentos Icoso, la cual fue fundada desde 1964. Principalmente se enfoca en válvulas de seguridad, alivio, reguladoras de presión, entre otras, y pueden ocuparse en la industria petrolera, farmacéutica, textil, azucarera, marítima y de servicios en general. Bueno amigos, eso fue todo por nuestra parte en este podcast de válvulas de control. Esperamos lo hayan disfrutado y nos vemos en la Facultad de Ciencias Químicas muy pronto. Hasta luego amigos, nos vemos la próxima semana. Que pasen buena noche todos. Nos vemos, bye. Y recuerden controlar sus procesos. Hasta luego, adiós.